¿Cómo encuentra Barack Obama El Salvador? ¿O qué El Salvador va a encontrar? Bueno, lo primero es, encuentra un país en paz, en el sentido de que en el año 89, cuando el presidente Cristiani llega al poder por primera vez, Alianza Republicana Nacionalista, lo primero que hizo y que había ofrecido era paz. Reconstrucción del país, modernización, telecomunicaciones, inserción en el Concierto Internacional de Naciones, modernización de nuestro sistema político, sistema plural de partidos. Todo eso sucedió en los últimos 20 años. Ahora, ¿cuál es el país que encuentra? Encuentra un país en alternancia, que tiene grandes retos. El primero es que el gobierno del cambio del FMLN asuma su responsabilidad de gobernar el país. No puede continuar diciendo que es culpa de los 20 años. La gente está comiendo hoy, necesita vivir hoy, necesita empleo hoy, escuela hoy, costo de la vida hoy, subsidio del gas hoy, tarifas de electricidad hoy. Ese es el primer gran reto, en alternabilidad. Lo segundo, comprender que en una democracia la alternabilidad es importante, como lo es tener una oposición legítima y democrática, que generalmente se expresa en los congresos. Eso también se tocó. Hay que rescatar eso en las próximas elecciones para que el país de veras tenga pesos y los límites al poder. Si no se limita el poder, los riesgos de pasar de un Estado democrático a uno autoritario, a uno dictatorial, y lo que la historia tantas veces nos ha enseñado termina muy mal, como lo estamos viendo en América Latina, es algo que El Salvador tiene que evitar a toda costa. ¿Cómo? Pues creando confianza, dándole contenido a las palabras, invitaciones a unidad nacional, las he oído desde la campaña y desde el primer día de gobierno, pero ¿qué sucede? Se ve frustrada la confianza, porque por un lado se dice una cosa, se sientan en una mesa, y por el otro lado y por otra puerta entran las cosas en la Asamblea Legislativa, donde, claro, sin una oposición responsable y democrática, como debería tenerla, se aprueban, por el caso de presupuestos, impuestos a la nación, de manera por la puerta que no, mientras aquí se está distrayendo. Y ese es el reclamo de la empresa privada, y creo que es legítimo. La transparencia en el manejo de los fondos públicos. No entiendo y sigo sin entender por qué, habiendo al fin negociado y habiéndonos puesto de acuerdo en una ley de transparencia o de acceso a la información, ¿por qué el gobierno del FMLN pide un año para que entre en vigencia, precisamente el año preelectoral, cuando debería de ser todo lo contrario? Deberíamos de fortalecer esa transparencia y esa corrupción. Y estos son los mensajes que yo creo que, y este es el país que va a encontrar el presidente Obama, un país que está luchando por consolidar su democracia, un país que está luchando por combatir la corrupción, el narcotráfico, pero que también una ciudadanía que está muy madura en materia democrática. Y es cierto, yo soy diputada de un partido orgullosamente de oposición, porque no me siento muy orgullosa de muchas cosas que se han votado en la Asamblea y nosotros no hemos dado nuestros votos para poner impuestos. El pacto fiscal, bueno, pacto fiscal no es solamente decir más impuestos. Y una cosa que me preocupa muchísimo es la repetición del discurso de odio, del discurso de división de clases. Creo que El Salvador no merece más ese tipo de discursos. Creo que ya sufrimos bastante. ¿Ese discurso usted se lo ha escuchado aquí en Margarita? Yo lo escucho en personeros del FMLN a cada rato, bueno, en la Asamblea Legislativa, en representantes del gobierno, ¿se acuerdan? Impuestos solo para los que tienen yate. Y yo le pregunto, pueblo salvadoreño, ¿está pagando más impuestos? Me van a decir que sí, pero la segunda pregunta, ¿y tiene yate? Entonces, esos discursos de división de clases no son convenientes, y tarde o temprano el pueblo salvadoreño se entera. Claro, se entera cuando va a comprar su leche, sus cereales, los frijoles, paga su
el subsidio del gas, que ha sido un desorden. Yo no quiero repasar mucho los errores, más bien, esos errores han sido tan profundos y han marcado tanto la conciencia de los salvadoreños cuando uno sale al campo, que hay que rectificar este rumbo lo más pronto posible. Yo quiero retomar y contestar la pregunta de lo que acaba de decir Rafael. Definitivamente va a encontrar un país con todos estos retos que yo delineé, pero con todos los sueños y esperanzas y deseos que profundizó Rafael. Este es el país, ambas cosas, dificultades, pero también sueños, un pueblo noble. ¿Qué queremos? Queremos vivir en paz, queremos vivir en democracia, queremos vivir en libertad, queremos tener seguridad, queremos tener empleo, queremos tener salud, queremos tener educación y queremos tener una clase política que resuelva los problemas de la gente. Y la otra cuestión, humildad en el gobernar. He visto tanta arrogancia. Bueno, hasta se enojan cuando una diputada de oposición o un diputado de oposición lanza sus críticas, que tenemos la obligación de hacerlo. Produce mucho malestar y respuestas bastante molestas. Entonces hay que ser muy tolerante para poder gobernar con certeza y en el concepto de unidad nacional. Ahora, ¿por qué no hay inversión habiendo adquirido tanta deuda externa? Esa es una pregunta muy grande y aquí hay que revisar la capacidad de implementar proyectos o la falta de capacidad de implementar proyectos y de planeación. Hay que ver el tema de la transparencia y el combate a la corrupción desde la función pública. El tema del empleo, han habido muchas, pero muchas iniciativas del PNUD, de la empresa privada. Ninguna ha podido concientizarse. El tema de los médicos, de los maestros. En fin, creo de que El Salvador tiene una gran oportunidad. Nosotros los salvadoreños somos los primeros responsables en resolver nuestros problemas. La visita del presidente Obama nos puede animar, nos puede estimular, pero nosotros no podemos delegar en ningún otro país del mundo nuestra propia responsabilidad de ser constructivos y responsables con nosotros mismos. Gobernar con humildad, con transparencia y sobre todo desde el poder cuidar la democracia y cuidar nuestra libertad, ser sensible a los más pobres y también apartarse de cuestiones ideológicas que francamente ya tienen muy, pero muy poco que ver en las circunstancias modernas en que nos encontramos.